Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Estamos una vez más aquí para meditar en la palabra del Señor. Le ruego que oremos y que sea Dios quien nos hable. Padre, te damos gracias en este momento por esta oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Así que te ruego que tu Espíritu Santo sea quien nos enseña, quien nos habla y que seamos edificados por tu gracia y tu poder. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Voy a leer en Génesis capítulo 11 entre el versículo 1 y el versículo 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Este es el famoso relato de la Torre de Babel. ¿Cómo ve Dios la unidad? Yo he titulado esta meditación un mismo propósito, un mismo lenguaje, pero en realidad de lo que quiero hablar es de cómo ve Dios la unidad. Este pasaje está para ilustrar cómo un pueblo se opone a la voluntad de Dios y esos propósitos que tiene ese pueblo para oponerse a la voluntad de Dios. Pero es bien interesante. ¿Por qué razón digo yo que se están oponiendo a la voluntad de Dios? Recuerde que el mandato que Dios le dio a Adán y a Eva fue que debían de llenar toda la tierra. No los mandó a concentrarse allí en aquel lugar, sino que les dijo que tenían que llenar toda la tierra. Entonces el propósito de Dios era que el pueblo llenara toda la tierra. Pero ¿qué hizo en este momento el pueblo? Dijeron: quedémonos aquí, hagámonos aquí en este lugar, concentrémonos y edifiquemos aquí una torre bien alta, y de esa manera vamos a mantenernos unidos. El propósito de Dios era uno, el propósito de la gente en este momento es otro, completamente distinto. Pero veamos a través de este relato, veamos lo que Dios piensa. Lo que Dios piensa. Esto es bien interesante, pensar lo que Dios piensa en cuanto a este pueblo. Primero, y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno. El pueblo es uno. La unidad hace que haya la fuerza. La unión hace la fuerza. Era uno de los... Eran uno. Ellos pensaron: si nos mantenemos unidos como un solo pueblo, nadie nos puede derrotar. Aquí siempre yo pienso en algo curioso. Si eran un solo pueblo, ¿quién podía derrotarlo? No había más pueblos. Pero ellos pensaron en quedarse allí. Seguramente tenían indicios de que en otra parte había otros habitantes y decidieron quedarse allí. Cuando yo pienso en esto de la unidad,
Recuerdo cuando yo era estudiante en la primaria, teníamos una clase que se llamaba cooperativismo. Y para enseñarnos lo que significa el cooperativismo, había una ilustración que era la siguiente. Un hombre, un anciano, ya está a punto de morir, está en su lecho casi ya de muerte. Entonces reúne a sus hijos, tenía 10 o 12 hijos, pensemos que eran 10 hijos. Entonces reúne, los convoca ahí al lado de su cama y entonces estando ahí con él les dice: quiero que hagan una cosa, quiero que vayan, salgan y consigan cada uno una vara. Entonces los 10 hijos salieron y regresaron después, cada uno con una vara. Entonces el padre les dijo: ahora quiero que tomen esa vara y la rompan, la quiebren. Y cada uno tomó su vara y quebraron cada uno su vara. Entonces el padre les dijo: ahora quiero que vayan y traigan otra vara. Los hijos seguramente pensaron ya en la senilitud, ya casi en su lecho de muerte, el viejito ya se volvió loco, pero es lo último que podemos hacer por él. Así que fueron y cada uno regresó con una vara. Entonces el anciano les dijo: ahora quiero que hagan una cosa, pónganlas todas en un solo manojo. Entonces juntaron todas las 10 varas en un solo manojo, las pusieron juntas y les dijo: ahora rómpanlas. Entonces el primero dijo: oh, no pudo. El segundo: oh, no pudo. Y así pasaron todos y ninguno pudo romper las varas porque estaban todas juntas. Entonces el anciano les dijo: si ustedes se mantienen separados, fácilmente van a ser derrotados. Pero si se mantienen unidos, van a poder hacer muchas cosas y difícilmente van a ser derrotados. Esta lección nos la daban a nosotros para mostrarnos la importancia del cooperativismo, de tener propósitos comunes. Pues déjeme decirle que Dios está mirando a este pueblo en este momento, y lo primero que Dios nota en ellos es que son uno. Eran uno en cuanto al propósito que tenían. La intención inicial era una empresa ladrillera. Construyamos ladrillos. Era un concepto nuevo para ellos, pero se mantuvieron unidos y construyeron los ladrillos. Luego aparece la idea de construir la torre hasta el cielo. Y querían hacerse un nombre. Quiero que usted lo piense a nivel de lo que son las iglesias locales hoy. Todas las iglesias locales quieren hacerse un nombre. Por eso, en algunos lugares se han unido y han formado denominaciones que en ciertos países, ciertas denominaciones tienen un nombre respetable, han construido un nombre. Este pueblo dijo: mire, hagámonos una torre, pero que sea una torre que llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre. No sé si le suena esto un poquito a lo que pasa hoy con algunas iglesias, pero no lo veamos desde el lado negativo, desde el lado malo. No es eso lo que quiero que veamos. Lo que yo quiero que vea es la importancia de la unidad, Piense ahora en su iglesia local donde usted se reúne. Piense si todos, el pastor, los líderes y cada miembro de la iglesia se unieran en un solo pensamiento y trataran de lograr una sola cosa. No muchas, sino una sola. Se unen en torno a un propósito. La unidad. Dios está viendo que ellos ahora son uno. Este propósito era contrario al Señor, ya les dije, era contrario al de creced y multiplicaos y llenad la tierra. Pero tenían un propósito único. Y Dios, mirándolos, Dios dice: a estos nadie los puede hacer desistir. Nadie los puede hacer desistir.
Yo quiero que usted vea como la perspectiva de Dios en cuanto a la unidad. Para Dios es muy importante la unidad. Acuérdese de lo que el Señor Jesucristo dijo allá en la oración en el huerto de Getsemaní, que sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Una iglesia local que logra definir el propósito, la razón de ser, y que el pastor, los líderes y todos los miembros de la iglesia se enfocan en ese propósito, es una iglesia que nada la detiene. Ahora piense usted en esto en un nivel un poquito más pequeñito, el de la familia. Si una familia se une en torno a un propósito y todos se enfocan en lo mismo, nadie los va a poder detener. La unidad. Y esto se puede aplicar en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra vida propia, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestra iglesia, en nuestra empresa, en donde desarrollemos nuestras labores. Es muy importante la unidad. Y Dios ve esto en el pueblo. Dice, estos ahora son uno. Son uno. Y nada los hará desistir. ¿Entiende la importancia de la unidad? Dios quiere que seamos uno. Que seamos uno en oración, que seamos uno en la parte litúrgica, que seamos uno en todo cuanto hacemos, sobre todo en nuestra empresa misionera, en nuestra empresa evangelística. Cuando logramos enfocarnos todos en lo mismo, vamos a lograr grandes cosas para nuestro Dios. Segundo lugar, todos tienen un solo lenguaje. Y todos tienen un solo lenguaje. Aquí viene otra parte bien importante, y es esa parte importante de que todos hablemos el mismo lenguaje. Que todos tengamos el mismo lenguaje. Que todos tengamos el lenguaje del cielo, el lenguaje de la fe. Ese lenguaje que nos lleva y que nos invita siempre a esperar lo mejor de nuestro Dios. El lenguaje del cielo es un lenguaje de fe, solo fe. Tenían un solo significante sus palabras. Uno de los grandes problemas en nuestros días con esto de las denominaciones y las diferencias teológicas y todo esto tiene que ver porque cada quien le da un significado diferente a la Biblia, a las palabras de la Biblia. Usted escucha a los que se llaman los reformados y la mayoría de ellos se consideran cesacionistas, pero usted escucha a los pentecostales y escucha cómo ellos hablan del poder de Dios en la actualidad, de los ministerios, de los dones del Espíritu Santo. Pero hay una diversidad de lenguaje entre unos y otros. En una iglesia local a veces pasa lo mismo. En una iglesia local a veces el pastor piensa una cosa, él cuando habla está diciendo algo, pero le están entendiendo otra cosa, algo muy diferente. Todos tenían el mismo significante de palabras. Las palabras significaban lo mismo para todos. Esa es yo pienso que esa es la parte importante de por qué una iglesia debe describir su visión, su misión, su propósito. Porque si lo tiene escrito, todos los miembros de la iglesia van a estar pensando siempre en lo mismo y van a tener la misma importancia las palabras que se usan tanto del pastor como de los líderes como de los miembros de la iglesia. El lenguaje nos da identidad y nos ayuda para la unidad. Identidad, unidad nos da el lenguaje. Mire, yo estoy viviendo en un país donde creo que es uno de los países más multiculturales que hay en el mundo, Canadá. De hecho, en Toronto es donde más diversidad cultural hay en el mundo, en Toronto. Yo no estoy en Toronto, estoy cerca de Toronto, pero estoy en Canadá. Y aquí usted encuentra de todos los países latinoamericanos, se encuentra personas que viven aquí en este país y en esta ciudad donde yo estoy viviendo, que se llama London. A mí me identifican como colombiano apenas yo hablo, porque mi entonación, mis palabras, mi lenguaje es diferente
al de los demás latinoamericanos. Yo identifico fácilmente a un salvadoreño, identifico fácilmente a un argentino, identifico fácilmente a un puertorriqueño. ¿Por qué? Por la tonalidad y por las palabras, como las pronuncian, como las dicen y lo que significan para ellos. Bien, nosotros hablamos todos español, todos los latinos aquí hablamos español, pero no siempre significan lo mismo las palabras. Usted puede darse cuenta en su propio país que en una parte del país una palabra significa una cosa, pero en otra parte significa otra. Entonces, y eso nos ha llevado inclusive a veces a situaciones chistosas, pero también otras veces a situaciones de conflicto y de problema. Aquí el pueblo tenía un solo lenguaje. Mire, si queremos ganar al mundo, si queremos que el mundo venga a Cristo Jesús, si nosotros queremos ganar al mundo, debemos hablar todos una misma cosa. Debemos pensar todos en la misma situación, el mismo mensaje de salvación, la misma necesidad que tiene el mundo de ser liberado del pecado, es solo a través de Cristo Jesús. Si vamos a sembrar una iglesia, pues necesitamos, cuando vamos a empezar a sembrar la iglesia, necesitamos utilizar todos el mismo lenguaje. Si queremos que nuestra iglesia crezca numéricamente, tenemos que utilizar todos el mismo lenguaje. Si queremos que crezca en aspectos espirituales, tenemos que hablar todos el mismo lenguaje. Esto es muy importante en el crecimiento. Dios está mirando a este pueblo y Dios dice, a ver qué pasó aquí. Estos manes tienen una unidad, son uno, tienen un solo propósito. Ahora, todos hablan igual, todos piensan lo mismo y lo expresan lo mismo, todos tienen el mismo lenguaje. Note bien que Dios exalta que tienen un solo lenguaje y que esto los ayudará para que no desistan de la obra. Para que no desistan de la obra. Pero tercero, dice el Señor, y han comenzado la obra. Cuando yo estaba aprendiendo a escribirnos, nos hacían hacer, nosotros le llamábamos planas. Quiero escribir una frase 20, 30 veces, de acuerdo a los renglones del cuaderno, escribíamos la misma frase. Yo escribí una, que jamás se me va a olvidar, que decía, el primer paso es la mitad del recorrido. El primer paso es la mitad del recorrido. Y aquí el Señor dice, estos son uno, hablan un mismo lenguaje y ya comenzaron. Mire, lo más duro siempre lo más duro, lo más complicado es empezar. Pero una vez hemos empezado, entonces como que encontramos la punta del hilo y desenredamos la madeja. Es más fácil. Usted quiere comenzar una empresa. El primer paso, que es comenzarla, es lo más complicado. Vamos a comenzar una iglesia, lo más complicado es comenzar, es el primer paso. Pero una vez hemos dado el primer paso, de ahí en adelante, como que de una forma normal, natural, comienza a fluir lo que nosotros queremos. Usted quiere prepararse en alguna carrera, quiere estudiar algo, entonces usted puede hacerlo. Yo soy muy poco dado a hablar de lo que yo he estudiado, porque no me gusta ni presumir ni nada de eso. Pero cuando yo terminé la licenciatura, yo pensé en que yo debería de estudiar algo más de mi licenciatura. Y me matriculé en una universidad de Miami y allí hice la maestría. Pero eso fue hace ya como 4 o 5 años, de pronto más, que hice la maestría en la universidad en Miami. Pero ahora apareció la posibilidad de empezar a estudiar para el doctorado. Cuando me propusieron el asunto, el primer obstáculo que yo vi fue el costo, el precio para pagar el doctorado. Es muy costoso, por lo menos para mis ingresos era muy costoso. Entonces yo hablé con el director y le dije, pues yo quisiera estudiar, pero yo no tengo el dinero. Si usted me puede ayudar a conseguir una beca o algo, ahí yo voy a hacer el esfuerzo. Me dijo, yo no puedo conseguir una beca completa, pero voy a tratar de buscar una beca para usted.
Al fin y al cabo me buscó y tengo que pagar una cuota muy mínima, pero comencé. Estoy en eso, estoy empezando. Tengo que hacer un proyecto y comencé con un proyecto y después de haber ya desarrollado con todo lo que era la parte conceptual del proyecto, me di cuenta que era casi imposible hacerlo, entonces lo cambié. Creo que le quiero ilustrar que ya comencé. Ahora, espero terminar, espero lograr graduarme o recibir el título que otorgan allí en ese doctorado. Pero escuche, es comenzar. Comience. ¿Vas a querer un libro? El problema, la dificultad, lo primero que hay que vencer es la primera página. Escriba la primera página y se va a dar cuenta que comienza a fluir ese libro que siempre ha querido escribir. ¿Quiere escribir canciones? La demora es que comience a hacer la primera línea, la primera estrofa y comienzan a fluir las canciones. Todo lo que usted quiera emprender, el problema es comenzarlo. Dios dijo, mire, esta gente tienen unidad, hablan la misma lengua y ya comenzaron. Ya nadie los puede echar para atrás. Nada los hará desistir de la obra que han iniciado. Esa es la perspectiva de Dios. Dios está viendo al pueblo y dice, estos ya, unidad, el mismo lenguaje y ya comenzaron. Mire, la única forma de acabar con todo es confundiendo el lenguaje. Entonces Dios dice, esto ya nadie los va a hacer desistir, pero yo tengo que hacer que desistan de la obra que están haciendo. Entonces a Dios se le ocurre confundir la lengua, porque cuando se confunde la lengua ya no hay unidad. No hay unidad de propósito. Ya no me entiendo con el otro, y si no me entiendo con el otro no puedo trabajar unido al otro. Así que lo que primero hace Dios es confundir la lengua. Cuando alguien ha comenzado algo, lo primero que va a hacer Satanás, lo primero que va a pasar en nuestra vida para que acabemos de no hacer lo que queremos hacer, es que se confunda nuestro vocabulario, nuestra lengua, nuestra manera de expresarnos. Porque si no hay unidad en la expresión, no hay unidad en nada. Algún día cuando yo estaba en la primaria, el profesor trató de explicarnos lo de la confusión de las lenguas allá en Babilonia, en la Torre de Babel. Y él nos dijo lo siguiente: hay cosas que a uno nunca se le van a olvidar, ¿verdad? Y lo que él nos dijo fue lo siguiente: es que cuando estaban construyendo la torre, entonces el maestro le decía al ayudante, alcánceme el palustre, y el ayudante venía y le traía un ladrillo. No, que yo no quiero el ladrillo, quiero un palustre, tráigame un palustre. Y entonces el ayudante se iba y le traía una pala. Que no, que yo no quiero, yo quiero. Y venía y le traía una pica, le traía cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque no había unidad de lenguaje. Para mí una palabra significa una cosa, y esa palabra que para mí significa una cosa, para usted puede significar otra. Y esa es una razón porque en un mundo multicultural como en el que yo me desenvuelvo, hay que cuidar mucho lo que decimos y cómo lo decimos. Entonces Dios dice, confundámoslos. ¿Por qué? Porque cuando no hay unidad de palabra, cuando no podemos tener el mismo lenguaje, se acaba la unidad. Y si no hay un lenguaje igualito, si no tenemos el mismo simbolismo en el lenguaje, no hay unidad. Y si no hay lenguaje y no hay unidad, no hay trabajo. No hay trabajo. ¿Qué pasó? Que cada uno tomó su rumbo, cada uno se fue, seguramente comenzaron a darse cuenta, este sí me entiende, entonces me voy a unir a él, este me entiende a mí, entonces yo me uno a él, y comenzaron a formarse los grupos por las diferentes lenguas. Y se acabó el ideal de construir la torre que llegara hasta el cielo. No
perdamos el lenguaje, la unidad del lenguaje, para no perder la unidad del propósito y poder hacer lo que tenemos que hacer. Para que ellos desistieran, Dios bajó y confundió su lengua. Hoy Dios quiere que levantemos su obra, que levantemos la iglesia y espera. Dios espera que tengamos unidad, que tengamos un solo lenguaje y que empecemos la obra si no la hemos empezado, y si ya la empezamos, que comencemos entonces a fortalecer esas áreas que necesitamos fortalecer. Espero que estas tres cosas estén siempre en nosotros: unidad, un solo lenguaje y trabajar. Padre, yo te ruego por cada uno de los que han escuchado esta meditación, que tú nos ayudes a aplicarla a nuestra vida y a nuestro quehacer particular, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a ti y haciendo tu voluntad y la obra que tú nos has encargado de hacer. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide tocar la campanita y compartir. Dios le bendiga.